buscando lo que significa la palabra bendición, es una palabra que en hebreo se pronuncia más o menos como Barak. De ahí viene el nombre del grupo Barak, de bendecir o de bendición. Y de ahí viene ese nombre. Ese nombre, Barak, significa bendición. ¿Qué puede significar Barak? Alabar, felicitar o saludar. Y debido a que Dios ha prometido bendecirnos abundantemente, debemos de ser personas y hombres que viven para bendecir. De manera que la bendición es contar con el favor de Dios. La palabra bendición o bendecir es esa palabra Barak. Cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga, le está diciendo, Dios te Barak. Dios te Barak. Dios te bendiga. Y eso puede significar salud, buenos deseos, buenas cosas, felicitaciones, amén, y muchas cosas más. ¿Qué es ser bendecido? La Escritura muestra que la bendición es algo que Dios da y que nos hace plenamente satisfechos en Él. Cualquier cosa buena que viene de Dios es una bendición. Bendición es algo bueno, algo agradable, es algo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos necesitan este nuevo año la bendición de Dios? Amén. La bendición de Dios es más que dinero. La bendición de Dios es más que salud. Todo eso es bendición. Todo lo que viene de Dios es bendición. De manera que, mis hermanos, nosotros tenemos un Dios que bendice. ¿Cuántos tienen un Dios que bendice? Tenemos un Dios que bendice. Nuestro creador es un Dios que bendice. Nuestro Padre es un Padre que bendice. El que nos creó es alguien que bendice. El que nos ha llamado es alguien que bendice. Vea usted allí en Génesis 1:27, unas paginitas atrás, en el primerito libro, en los primeros capítulos, versículo 27. Capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Vea cómo Dios bendice desde el principio. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Los bendijo Dios. Desde el principio lo primero que hizo Dios fue ¿qué? Bendecir al hombre. Y los bendijo Dios. Y les dijo, vea lo que va incluida la bendición. La bendición incluye palabras, declaraciones, buenos deseos. Amén. Bendición incluye buenos anhelos. Bendición incluye lo que declaramos con nuestra boca a los demás. Porque Dios dice, y los bendijo y les dijo. Amén. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio una orden de lo que debían de hacer. Pero ¿con qué podían lograr hacer eso? Multiplicarse y administrar la creación. ¿Con qué? Con la bendición de Dios. Amén. Y les dijo Dios, verso 29, he aquí yo les he dado, Dios les ha dado desde el principio, toda planta que da semilla.
¿Quién nos da las plantas? Amén. Que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay frutos y que da semilla, os serán para comer. ¿Quién alguna vez ha comido una fruta rica y deliciosa de un árbol? ¿Quién la ha dado? ¿Quién alguna vez ha tomado una sopa de alguna planta? Amén. Nosotros los humanos nos comemos las plantas, nos comemos las semillas. ¿Alguien ha comido semillas alguna vez? Va que hay semillas buenas, aunque hay semillas amargas, ¿verdad? Amén. Desde el principio Dios declaró esto que era para el ser humano, para nosotros, para los hombres. Y dice, y Dios dijo, he aquí yo les he dado plantas que dan semilla, que están sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, donde hay fruto y que da semilla, ¿para qué van a servir? Para comer. Entonces ahí está de que nosotros comemos plantas, semillas y frutos. Amén. Y dice, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que hay vida, toda planta verde le será ¿para qué? Para comer. Y ahí están todos los animalitos que nos comemos, ¿verdad? Y ahí cada quien hay al gusto, ¿verdad? Hay unos que les gustan unos animalitos, otros que no. Estos días nos regalaron a nosotros un pedazo de venado. ¿Cuánto les gusta el venado? Pero mi esposa no lo quiso probar. Dice que venado, ¿cómo que venado? No le gusta el venado. ¿A quién no le gusta el venado? No le gusta el venado. Pero Dios los creó también los venados para comer. Dice su palabra. Las vacas. Amén. Hay lugares donde se comen los caballos. Nosotros no comemos caballos. Los usamos para montarlos, sí, ¿verdad? Pero no cabe en nuestra mente comer caballo. Pero hay lugares que se lo comen. Hay lugares que se comen hasta los perritos. Mire, imagínese usted. Y hasta los animales que se arrastran. Hasta los culebritas. Un día fuimos a una tienda ahí cerca, por aquí cerca, a buscar pescado fresco. Y no había pescado fresco, pero habían ranas frescas. Ahí todavía en la piscinita. Porque hay gente que llega a comprar ranas y unas puras culebras. Así, puras culebras. Y la gente las compra y se las come. De gustos a gusto, ¿verdad? Pero ¿quién creó todas esas cosas? Dios creó las semillas. Amén. Los frutos, el maíz, todas esas cosas. A algunos le da asco lo que otro come y al otro come lo que a otro le da asco, ¿verdad? Y así es. Somos a veces un poco raros para comer. Pero todo eso Dios lo bendijo. Y ¿sabe qué es lo importante? Que cuando comemos, estaba leyendo esa parte yo donde la Biblia dice que todo lo que comemos es bueno, todo y cuando lo comamos con acción de gracias, y que oremos, porque la oración purifica los alimentos. Amén. Desde el principio Dios bendijo al hombre con alimento. Amén. Ahora, Dios le hace ver, Dios bendice a Adán. Amén. Y luego de Adán, Dios, vemos en su palabra que Dios bendice de la misma manera a Noé. Vamos a ir ahí adelantito en el 9:1. Vamos a ver en el 9:1, ahí mismo en Génesis, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, mire, siempre la bendición va acompañada de un dijo, decir. Lo que se dice es importante porque bendice. Bendijo Dios ¿a quién? A Noé, un hombre, y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y de ahí para allá usted va a ver una serie de palabras que Dios declaró sobre ellos, de bendición. Siempre una bendición va acompañada de una palabra de declaración.
Amén. Y lo que hemos visto en el capítulo 12 nos muestra que Dios le hace ver a Abraham que será de bendición. Y le dice: y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, usted y yo somos bendecidos para bendecir. Usted y yo somos bendecidos para bendecir. Somos bendecidos. ¿Sabe por qué somos bendecidos, hermanos? Porque cuando estamos en Cristo, nosotros los que tenemos la fe en Cristo Jesús, entramos en un pacto con Dios, el cual nos cubre la bendición que Dios le dio a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham habría de nacer Jesucristo, el Salvador del mundo. Y a través de Jesucristo todos somos bendecidos. Cada familia que tiene a Cristo en su corazón, cada familia que tiene a Cristo en el centro de su familia, de su hogar, cada persona que acepta a Cristo, cada hombre, cada matrimonio, cada familia que tiene a Cristo dentro de su casa, esa familia, esa casa está bendecida por la bendición que Dios le dio a Abraham. Aleluya. Y podemos decir: soy un bendecido porque tengo a Cristo viviendo conmigo. Dele un aplauso al Rey que vive en esta hora. Aleluya. Vamos a saltarnos a Gálatas 4:14. Vea lo que nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Amén. A fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Porque cuando estamos en Cristo, tenemos todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Amén. Te prosperaré, te bendeciré. Amén. No te dejaré. Yo soy tu escudo, Abraham. Yo peleo por ti, Abraham. Yo estaré contigo, Abraham. Y todas las promesas que Dios le dijo a Abraham, esas promesas, cuando yo acepto a Cristo, se convierten en mías también. Aleluya. Y alguien que sabe y entiende de qué se tratan las promesas de Dios, es alguien que se goza, se alegra, aleluya, y le da gracias a Dios cada día, porque en él tiene la bendición de Dios. La bendición más grande que nosotros podemos tener es que las palabras de Dios nos cubran, que vivamos bajo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bendición para todos aquellos que le obedecen. Mis hermanos, si Dios nos ha llamado y nos bendijo desde que empezamos a estar con Cristo, porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos visto la bendición de Dios en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Bendición de salud, bendición de vida, bendición de trabajo, bendición de hijos. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con hijos? Esa es una gran bendición. ¿Sí? No ande usted renegando por sus hijos, eso es una bendición de Dios. Es más, pídale más a Dios. Si usted quiere más bendición, aleluya. Amén. Dele gracias a Dios por los hijos que Dios le ha dado. Y esa es parte de la bendición de Dios. Pero hay quienes que dicen: ay no, ¿quién me cuidará mis bendiciones? Como quien dice: esto. No, eso no es cualquier cosa. Dice la Biblia que cosa de gran estima es el fruto del vientre. Los hijos son una gran bendición de parte de Dios. La esposa, dice la Biblia, que es una gran bendición. Amén. La esposa es una gran bendición. ¿Cuántos varones están bendecidos con una buena esposa? Amén.
Un medio amén, ¿verdad? El esposo, hermana, esa es una gran bendición para su vida, para su hogar, para sus hijos. Es una bendición ese hombre. Gloria al Señor. Y nosotros como varones de la casa, como cabezas de hogar, que la Biblia lo habla así, dice que el hombre es la cabeza del matrimonio, pero no una cabeza para tener de menos a la esposa, no una cabeza para subyugar a la esposa, no una cabeza para menospreciar a la mujer, no una cabeza para golpear a la mujer, porque el hombre que golpea a su mujer tiene algún problema por ahí que tiene que sanarlo. Dios no le ha dado autoridad al hombre para golpear a la mujer. Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de ser cabeza, pero cabeza en el sentido de guiar, cabeza en el sentido de madurez, cabeza en el sentido de proteger, cabeza en el sentido de tomar las riendas del hogar, cabeza en el sentido de guiar a ese hogar, cabeza en el sentido de proveer lo necesario para el hogar. Dios le ha dado ese rol, esa responsabilidad al hombre en su casa, para que sea una cabeza sana, no una cabeza hueca, no una cabeza arruinada, no una cabeza enferma, no una cabeza dañina. El hombre tiene la responsabilidad de pedirle a Dios la dirección, la ayuda para poder guiar y dirigir a ese matrimonio, a ese hogar por el buen camino. ¿Cuántos varones dicen amén? Dios nos ha llamado a ser cabezas y bendecir. Es muy peculiar de que la palabra bendecir se oye como bien decir. Como bien decir. Y la palabra maldecir se oye porque es lo contrario a bendecir. La palabra maldecir prácticamente es una palabra compuesta que dice maldecir, decir mal o hablar mal. Entonces, Dios ha llamado a los varones a bendecir, o sea, a decir bien, a hablar bien. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a la esposa, a los hijos, a la iglesia, al trabajo. Porque cuando nosotros renegamos y hablamos en mal del trabajo que tenemos, hablamos en mal de la esposa que tenemos, hablamos en mal de la iglesia que tenemos, hablamos en mal de los hijos que tenemos, ¿qué estamos haciendo? Mal diciendo. Estamos quemando, estamos dañando, estamos salando. En otros términos, eso de lo que estamos hablando. Tiene tanto poder la palabra de que cuando Jesús iba por un camino y no halló frutos en la higuera, la maldijo, habló en mal de la higuera. ¿Y qué le pasó a la higuera? Se secó la higuera. Si usted habla en mal de su trabajo, se puede secar ese trabajo que usted tiene. Si usted habla en mal de su esposa, no le va a gustar mucho a su esposa que hable mal de ella. Y se puede meter en problemas. No hablen mal de su esposa, mejor vea qué puede mejorar con ella. No hable en mal de sus hijos. Ay, si es que mis hijos viera, que mis hijos aquí, que mis hijos allá, si esos no sirven, usted, galán sus hijos. Hay padres que están deseando los hijos de otro y no le dan gracias a Dios por los hijos que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios y bendiga a los hijos, porque bendecir es hablar bien. Hable bien de su esposa. Amén.
¿Que va a cometer errores su esposa? Sí. ¿Que va a cometer errores su esposo? Sí. ¿Que van a cometer errores sus hijos? Sí. ¿Que van a cometer errores los hermanos de la iglesia? Sí. ¿Que van a cometer errores en el trabajo? Sí. Pero usted tiene que buscar la manera de bendecir, aleluya, a su esposa, a sus hijos. Dios lo ha llamado a bendecir. Dice la palabra del Señor en Génesis. Quiero que vayamos a Génesis 27. Vemos la historia de la familia de Jacob, sus hijos, la familia de Isaac, sus hijos Jacobo y Esaú y su esposa Rebeca. Era una familia no muy perfecta, era una familia con muchos problemas de contrariedades, problemas. Habían pleitos ahí en la familia de Jacob, de Isaac. Habían como preferencias en los hijos. Pero en este tiempo en que se cuenta la historia de Isaac, era tan importante contar con la bendición de los padres, que los hijos deseaban la bendición del padre, porque la bendición del padre era lo que el padre declaraba como autoridad, como cabeza de ese hogar sobre él o sobre ella. Y estos dos hijos, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, que eran gemelos, eran bien diferentes el uno al otro, pero la bendición le correspondía al primogénito. De manera que el primogénito tenía la primogenitura y tenía la bendición del padre, que eran dos cosas diferentes. La primogenitura era el derecho o la autoridad que tenía como primero de la familia en guiar en un caso que él como padre falleciera, en repartir la herencia a los demás en un caso que el padre muriera. El primogénito tenía esa responsabilidad y ese privilegio de ser el primogénito, porque contaba con la bendición del padre. La bendición del padre era una declaración que el padre hacía en sus últimos días. Y esa bendición que el padre declaraba era algo tan importante y tan deseado por el bendecido, que buscaba la manera de que su padre se lo diera. Era algo así como que le firmara el derecho de una herencia. Y dice ahí en Génesis 27:34, vamos a leer primero desde el 24. Dice: y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Para que yo te, ¿qué? Para que yo te bendiga. Y la costumbre era que el hijo traía una ofrenda al padre y el padre lo bendecía. Cuando el hijo traía la ofrenda al padre, el padre lo bendecía. ¿Y lo bendecía de qué manera? Ponía sus manos sobre él y declaraba con palabras cosas buenas hacia su hijo. Y dice, y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Acordémonos que Isaac ya estaba viejito y no miraba. Y entonces su hijo Jacob lo engañó. Y se puso pieles de animal en su cuerpo para sentirse como peludito, velludo, porque dice que él era lampiño, él no tenía mucho pelo. Había una gran diferencia entre Esaú y Jacob. Esaú era muy peludito y muy así, muy más fuerte, más vigoroso, mientras que Jacob se quería dejar la barba y no podía porque no le salía, unos 3 pelos le salían, ¿verdad? Pero Jacob, la diferencia era
que aunque a él no le correspondía la bendición, él deseaba la bendición. Y el problema de Esaú es que a él le correspondía la bendición, pero él menospreciaba la bendición. Y un día que él estaba hambriento y Jacob había hecho un potaje rojo, le vendió por el potaje rojo, por la sopa roja esa, su primogenitura. Amén. Y de esa manera despreció la bendición de su padre. Imagínese usted, despreció la bendición de su padre. Y aunque Jacob llegó con engaños, lo que Dios vio en Jacob es deseo por la bendición. Lo que Dios vio en Jacob es el anhelo por la bendición de Dios. Hay gente que desprecia la bendición de Dios. Y si yo no necesito que nadie me diga nada bueno, yo no necesito que Dios me hable, amén. Yo no necesito eso de nadie. Yo lo único que necesito es, amén, hacer lo que yo quiera. Pero la diferencia de Jacob es que Jacob dijo: yo necesito la bendición de mi padre. Yo necesito la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios venía a través del Padre. Usted como padre es un canal de bendición para sus hijos. Usted como padre es un canal, oiga bien esto, es un canal, un conducto de bendición. De manera que lo bueno que usted habla, aleluya, lo habla de parte de Dios hacia sus hijos. Y eso Dios lo respalda porque le ha dado a usted esa autoridad de hablar hacia sus hijos. Dios lo ha llamado a ser de bendición. Y por eso lo entendía muy bien Isaac. Y dice el verso 27: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. Siempre que hay una bendición, la bendición viene acompañada de palabras. Bendecir es bien decir. ¿Qué es bendecir? Bien decir, decir bien, hablar en bien, hablar cosas buenas. Amén. Por eso es muy delicado los vocabularios. Hay personas que no pueden hablar si no van con la gran palabra. Amén. Palabras de a libra, palabras pesadas y palabras feas. Sus hijos tienen un nombre. Usted no los puede llamar por el apodo a sus hijos. Sus hijos tienen una identidad. Sus hijos son la bendición de Dios. Usted no los puede hablar por cualquier nombre. No los puede maldecir con un nombre feo, comparándolos con un animal o con una cosa o con cualquier cosa. Amén. Vení desgraciado, dicen unos. Esas no son palabras para sus hijos. Animal dundo, esas no son palabras para los hijos. Son maldiciones para los hijos. Pasmado, no son bendiciones para sus hijos. Avivad, y le dice la gran palabra, esas no son. Usted no está llamado como hijo de Dios para hablarle así a sus hijos. Usted está llamado para bendecirlo. Amén. Porque hay hijos que son un poco más fáciles de aprender y hay otros que son más difíciles de aprender. Amén. Y usted no puede andarles poniendo sobrenombres a sus hijos. Suficiente con el bullying que le hacen en la escuela para que en su casa también le hagan bullying. Amén. A veces como padres venimos a rematar a nuestros hijos en la casa cuando en la escuela tienen que luchar con compañeritos y profesores a veces que los tienen de menos. Y en la casa los hijos tienen que oír bendición. En la casa los hijos tienen que oír palabras de bien de sus padres, de su madre. No traten mal a sus hijos porque un día ellos van a crecer. Hay padres que tratan mal a sus hijos cuando están pequeños y se les olvida que esos niños van a crecer y un día se van a acordar de cada palabra que oían de sus padres. Y si no, véase usted cuántas palabras su mamá o su papá le decía y pensaba que usted las iba a ignorar, y ahora esas palabras resuenan en su mente, las palabras feas que le decían.
las malas razones que sus padres le decían. Y hay hogares que se tratan tan mal que hablan solo con malcriadezas en la casa, y solo se dirigen a los hijos con malcriadezas, con malas palabras, con obscenidades, con palabras deshonestas, con palabras, y después el padre, y cállate, ¿por qué dijiste eso? Pues si yo a usted le oí. Y lo deja en vergüenza en público, porque eso es lo que oye muchas veces en el hogar, en la casa, en el matrimonio, cómo el esposo trata a la esposa, con qué palabras le habla. Amén. Somos llamados a bendecir. Yo no quiero que en esta hora usted se siente y diga, uy, yo estoy condenado si yo soy así. Esta palabra viene a tiempo. ¿Para qué? Para que reflexionemos, reaccionemos y digamos, momento, yo este año no quiero ser alguien que trate mal a mi familia. Momento, yo este año quiero cambiar. Momento, yo este año quiero rectificar. Momento, yo este año quiero ser diferente. Yo este año quiero bendecir a mis hijos. Quiero bendecir a mi familia. Quiero bendecir la iglesia. Quiero bendecir el trabajo. Quiero bendecir todo lo que Dios me da y darle gracias a Él. Aleluya. Y ser de bendición para cada uno de los que me rodean. Amén. De manera que Isaac, dice la Biblia, que bendijo a Jacob. Amén. Isaac bendijo a Jacob. Y mira lo que le dice. Por eso le digo que las bendiciones son palabras que usted declara. Versículo 28. Génesis 27, 28. Bueno, la continuación del versículo 27. Mira, le dice, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Palabras de bendición. ¿Y usted cree que no apestaba? ¿Cómo apesta uno cuando va al campo y viene todo sudado? Pero él no le dijo que apestaba. Él no le dijo mal. El olor del campo le dijo, amén. Cuando usted se acerca a su esposa y echa un poquito de mal olor a cebolla porque ha estado cocinando, no le diga, ufa, que apestás. Oh, mi amada esposa, qué olor a cocina que tiene, dígale. Amén. Gloria al Señor. Cuando su esposo venga todo sudado y todo con olor a chivo mojado, ¿verdad? Qué olor a hombre trabajador que trae, dígale. Amén. Úchale, quítate esa ropa ya que apestás, le dice la mujer. Amén, qué tremendo. Dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido, le dice él. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Jehová te bendiga, le dice. Sírvante pueblos, le dice, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, le dice. Palabras. El poder de las palabras. Cuando su hijo vaya a la escuela, bendígalo. Dígale que esta semana sea una semana de éxito para tu vida. Que esta semana puedas tomar buenas calificaciones. Que esta semana puedas brillar en la escuela. Que Dios te use, que Dios te bendiga. Amén. Si su hijo ya está más grande, bendígalo. Amén. Ore por él. Declare bendición sobre él. Yo recuerdo cuando escuchaba un testimonio de un pastor que su hijo se perdió en un cierto tiempo y dice que venía con olor a cigarro, olor a la calle, olor a andar en las cosas del mundo. Y cuando llegaba le decía, entra hijo, y el hijo a veces todo medio así de lado, medio borracho ahí ya, porque venía con malas amistades. Bienvenido, mi amado predicador, le decía, mi evangelista, mi pastor, Dios te bendiga, y lo abrazaba. Amén, y lo bendecía. Yo recuerdo a mi mamá cuando mi papá en aquel tiempo tomaba mucho y llegaba
Y creo que el 95% de las mujeres, cuando su esposo tiene problemas de alcoholismo, lo recibe a palos en la casa. Amén. Y ya venís resucio, que no sé qué, que saliste por allá, venís de no sé dónde. Yo me acuerdo que mi mamá llegaba y le ayudaba a quitarse la ropa toda sucia de la calle que traía y lo bañaba y lo iba a acostar. Cosa que solo ella lo hacía. Yo sé que solo ella lo hacía. No es fácil que alguien lo haga. Amén. No es fácil que alguien lo haga. No es fácil. Pero usted tiene que bendecir a sus hijos. Por un error que sus hijos cometan, no los puede usted maldecir. Por un errorcito que su esposa cometa, usted no la puede maldecir. Por un errorcito que su esposo cometa, usted no lo puede maldecir. No puede decir, lo primero, es que ¿para qué me casé contigo? Eso es maldecir, porque ya está diciendo mal. Amén. Es que no podés cocinar. Es que no podés hacer nada. Amén. Las palabras pueden bendecir o pueden maldecir. Y nosotros quemamos lo que estamos hablando, porque estamos tirando sal. Estamos maldiciendo. Y la maldición es secar. La maldición es hacer estéril las cosas. La maldición es arruinar las cosas. Bendiga su hogar, bendiga su matrimonio, bendiga su esposa. Sus hijos son tremendos. Diga, Dios mío, te bendigo. Mi hermoso angelito, dígale. Amén, mi bendición. Eres como un ángel de Dios para mi vida. Amén. ¿Verdad que a veces nos hace un poquito falta de paciencia? O bastante a veces, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Amén. Bendiga su trabajo. Bendiga su trabajo. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo que me das, por la fuerza que me das para trabajar. Bendiga lo que usted hace, lo que le rodea. Somos llamados a hacer bendición. Nuestra boca debe de hablar bien. Dios nos ha dado una boca y una lengua. Y mire, dice la palabra del Señor en Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Ahí dice. De una misma boca puede salir bendición o maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Usted no puede hablar bien por veces y hablar mal por veces. Hablar bien el sábado y el domingo y el lunes andar hablando un montón de disparates. Andar hablando grandes malcriadezas. Andar hablando puras cosas feas. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Cómo se hablan las maldiciones? Con las palabras, con la lengua. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Y hay gente que anda maldiciendo todo el tiempo. ¡Y qué maldito trabajo! Maldito mi jefe. Y hay unos que no se conforman con decir así maldito, no que remaldito. Se van más allá todavía. Y Dios no nos ha llamado a maldecir. Dios nos ha llamado a bendecir. Bendiga todo lo que le rodea. Porque a través de usted Dios bendice a sus hijos, a su familia. Gloria al Señor, a su iglesia. Porque la bendición de Dios es más que dinero. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que necesitamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa. Amén.
El dinero es parte de la bendición, pero no es toda la bendición. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dinero, pero no cuenta con la bendición de Dios. Y nosotros necesitamos la bendición de Dios. Y usted necesita darle su bendición a sus hijos cuando van a salir. Su esposa, la esposa fuera bueno, es bueno que bendiga a su esposo cuando va a salir. Dígale, te bendigo en el nombre del Señor, que te vaya bien, que Dios te guarde, que prospere tu trabajo. Amén. Que bendiga el trabajo de tus manos, esas manos rústicas, pero fuertes, esas manos, amén, de hombre, aleluya. Agárrelas y bendígalas. Dios bendiga tus manos. Que no te vayas a cortar un dedito este día. Amén. Que Dios te dé fuerza en esas manos. Varones, nosotros somos muy fuertes con nuestras manos, pero muchas veces con un dolorcito de mano que nos da, ¿a cuánto les duele a veces la mano que ya no puede ni agarrar la herramienta? Nos hace bien frágiles, pero necesitamos la bendición de Dios en nuestras manos. Necesitamos la bendición de Dios en nuestros pies. Necesitamos la bendición de Dios en nuestra mente para organizar el trabajo, para pensar lo que vamos a hacer. Necesitamos la gracia de Dios, aleluya. Y esa bendición de Dios que viene a través de nosotros llega a nuestra familia. Dios lo ha llamado a proveer, a bendecir su hogar, su casa, gloria al Señor, su familia, con palabras, con bienes y con dinero, pero también con palabras. A veces cuesta bendecir con palabras y preferimos solo dar la cartera o solo dar el dinero y pensar que eso ya es bendición. No, hable, declare. Amén. Gloria al Señor. Isaac nos muestra la importancia de declarar sobre nuestros hijos, que a veces es difícil, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Varones, ustedes véanse como una herramienta de bendición para su hogar, para su casa. Amén. Para su esposa, para sus hijos, para la iglesia. Los varones son de gran bendición acá en la iglesia. Los varones son los que Dios le ha dado más fuerza. Amén. Eso es indiscutible. No es lo mismo la fuerza de las mujeres que la fuerza de los hombres. Pero eso no quiere decir que los hombres sean más o que las mujeres sean menos. Hay áreas en que las mujeres no ganan, ¿sí o no? Amén. Pero eso no hace más grande o más importante a las mujeres. El hecho que los hombres seamos más fuertes y podamos alzar cosas más fácil no nos hace más grande que ellas. Simplemente tenemos, amén, Dios nos ha diseñado de diferentes maneras. Pero el hombre no puede menospreciar a la mujer, no puede tener de menos a la mujer, no puede patear a la mujer, no puede discriminar a la mujer, porque en Cristo todos somos, aleluya, gloria al Señor, comprados con su misma sangre. Y aparte de ser su esposa, es su hermana en Cristo Jesús. Aparte de ser su esposo, es su hermano en Cristo Jesús. Aparte de ser su hijo, es su hermano en Cristo Jesús, porque es lavado con la misma sangre del Cordero de Dios, aleluya. Amén. Y es importante vernos así. Pongámonos de pie en esta hermosa hora. Señor, cierre sus ojos un momento ahí donde está. Lo único que queremos con esta palabra es que reaccionemos, que meditemos, que este año seamos de bendición, que podamos caminar cada día comprendiendo esta gran verdad